La vida es, tarde o temprano, cómo se entrelazan tus historias. Tienes historias de amor, de trabajo, de amistades. Muchas de esas historias son dolorosas, pero todas se entrelazan y crean un tejido, y ese tejido es tu propia vida. Hoy, Jaime está compartiendo con nosotros el tejido de su vida, y es un tejido muy rico y muy colorido. Esto es La Vida Cotidiana USA. Gracias, Jaimito, ah, porque es importante que la gente conozca más de nosotros y hoy de ti. Tú que tienes tantos fans, posiblemente muchos de tus fans no habían escuchado, por ejemplo, cosas como las que nos estás contando. Pero estoy seguro, si yo fuera un fan, un ferviente seguidor de Jaime, y de pronto conozco esta cosa íntima que me está contando, yo me enamoraría mucho más todavía. Es la verdad. Gracias, Trujo. Entras y empiezas a jugar con el mundo de la televisión, que es el primero que conociste tarde o temprano como actor en Televisa. Sí. Pero siempre hay un momento en el que escalas, como que subes de nivel, como los juegos de video, donde pasas del Sí. nivel 1 al nivel 2. Sí. ¿Cuándo sientes tú que Jaime pasa a este segundo nivel que lo acerca más a lo que hoy es Jaime? Pues mira, yo después, ya cuando me dediqué, hice esta obra de teatro en contra de las drogas. Era una obra que se llamaba De Generación en Generación y la presentábamos en el Teatro Ródano y éramos muchos chavos y la productora era Ana Laura Roldán, que era directora de Canal 4. Claro, claro. Sí. ¿Qué edad tenías? Uy, no me acuerdo. O sea, 16, por ahí, 17 más o menos. Pero ahí sí ahí fue donde descubrí y ahí sí hice la decisión de que esto era lo que yo quería hacer toda mi vida. O sea, ya cuando hubo un público enfrente de mí y más profesional, más teatro, más onda camerinos y salir al escenario y las tablas y las luces y toda esa magia que se crea en el teatro, fue lo que yo pude experimentar una comunicación real, que a veces a mucha gente nos falta tener Por comunicación. supuesto, pero la primera experiencia que tú cuentas del maraquero, el maraquerito, Sí, fue con gente viva sí, e inmediatamente reaccionaron a ti. sí, Y eso de alguna forma, sí, eso ese aguijón sí lo traía fue siempre, fuerte. sí, totalmente. Luego haces la obra de teatro y Ajá, experimentas esta réplica inmediata de la sí, gente a ti. sí, Y ahí es eso, donde de alguna forma ujú, generas el compromiso con Jaime sí, ahí de sí, esto es. ahí yo ya sabía lo que iba a ser el resto de mi vida, Okey. en esa obra de teatro. En esa obra de teatro dije, esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida, puedo dar un buen mensaje, me puedo comunicar con la gente me puede comunicar ¿Qué tan conmigo. importante es para ti dar un mensaje? Pues yo creo que es todo. O sea, vivimos en tiempos bien rudos, bien locos. Cada vez más. Ota, o sea, este 2020 ha estado, o sea, que no sabes. Cargado Ya no de estoy esperando a que lleguen los zombies. O sea, sí, fíjate que, no, yo sé que cuando lo dije la gente decía: "Che, Trujo loco", ¿no? Pero decía sí, yo: "Mira, siempre, en los espacios de tiempo, cuando han venido pandemias y momentos difíciles, eh, una de las cosas que hacen los momentos más caóticos es que no estás preparado para reaccionar, ¿ok? sí, sí. Y de pronto te llega un terremoto y empiezan a haber preparaciones, programaciones a la población. Vamos a hacer un ensayo como si se estuviera acabando el Sí, mundo. no A ver, todos los manches. niños a la derecha, ¿me No, entiendes? Y dices tú, okey, okey, sí, ¿va? sí, Pero no te preparan precisamente para lo que no te preparan. sí. Y aunque suena tonto, lo único que yo recuerdo que nos había preparado para un momento pandémico como este del COVID-19, coronavirus, habían sido las películas donde se acaba el mundo y Sí, las de zombies. sí, O sea, total. corre y ten pánico porque van a aparecer los zombies en cualquier Ya momento sé, de la historia. está cañón, porque sí,
O sea, lo que dices es completamente cierto. O sea, no, o sea, yo me acuerdo que cuando me enteré de más o menos cuando la primera vez que escuché de la pandemia, pues fue hace un año, en diciembre de hace un año más o menos, estaba yo en Acapulco Ujú. y yo había ido con mi cuñado, que había venido de Washington, y mi cuñada y los papás de mi esposa y mi esposa, estábamos todos en Acapulco y yo me cotorreaba a mi cuñado americano, gringo. Decía, oye, aguas con el bicho porque viene, viene. Y me decía, no, y yo siempre o sea, yo me los cotorreaba. Y resulta que en marzo estamos ya encerrados todos. Por el bicho. Sí, por el bicho. O sea, yo dije, what? O sea, no puede ser. O sea, ¿Cuántas veces habíamos escuchado, sobre todo en el cine? sí. O sea, estaba hablando de la masa, de la población en general, de que venía un virus Ujú. que se contagiaba a una velocidad insospechada. Recuerdo los mapas de las películas Uf, que se ponían rojos, toco, 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 así que uf, decías tú: sí. Pasó, Decías, what? es que ya se contagiaron todos". Y Y eso resulta que ahora ya. significa No, es que está. que todos se van a morir. Es que está cañón, o sea, yo creo que también es bien interesante ver esos fenómenos donde haces acuerdo con la gente y eso es más o menos lo que dices. O sea, me acuerdo que en algún momento en México que pasó un terremoto, el 18 de septiembre, creo que era la fecha, o ¿De 19, creo, 19? em, pero un año antes, y viene el año después, y la gente, oye, va a temblar el 19, va a temblar, no sé qué, y moles, güey. Y O mueles. sea, el acuerdo del que iba a temblar, ¡pum!, como maldición. Y pues también a veces uno ve una película y de repente ahí hace deseos o acuerdos, o de repente dices, no, pues es que sí va a pasar y moles, güey. O sea, ya estamos viviendo esa época. Y de lo que me preguntabas de los mensajes, yo creo que por eso que te digo, me gusta pues, proyectos que puedan dejar algo, donde la gente pueda hacer acuerdos buenos, con cosas buenas para el futuro. Porque pues esta carrera te da ese chance, ¿no? Te da chance En de este cum- momento de pandemia, en este momento, chavos, porque todavía Sí, falta bastante. ¿Ustedes creen que vamos de salida? No, 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 estamos llegando por ahí mm, de la mitad, sí, más o menos. está cañón. ¿Qué le dices a tus seguidores? ¿Qué le dices a los jóvenes? ¿Qué le dices a la gente que se siente muy frustrada? Hay mucha gente que está sufriendo de enormes depresiones Sí, está cañón. anímicas. A ver si le regalas a nuestros invitados unas cuantas palabras de este mensaje, Ujú. ya que están viendo. Pues claro, pues miren, para toda la gente que nos ve aquí en la vida cotidiana, yo sí quisiera poder decirles que hay que estar positivos, o sea, no hay que hacer decisiones erróneas porque luego traen consecuencias malas o negativas. Creo que todo lo que haces ahorita va a traer una consecuencia mañana. Entonces, hay que tener mucho cuidado con hacer elecciones incorrectas, y más cuando estamos viviendo en un tiempo así loco como de una pandemia. Ujú. Eh, Porque si de repente dices, bueno, pues es que ya, y haces una decisión incorrecta, eso puede traer una, Es un encadenamiento, ¿no? sí, y feo. Y a veces cuando haces también una decisión incorrecta, de repente lo puedes hacer muy a la ligera Ujú. y de repente dices, bueno, no importa, pues me voy a echar toda la botella o lo que sea, y de repente eso te trae otras consecuencias y otras consecuencias, o cualquier cosa de esas, ¿no? ¿Tú crees, porque yo sí lo creo, que todos estamos interconectados? Sí, yo estoy seguro de eso. Yo no lo creo, yo estoy segurísimo de eso. Porque esto tiene que ver un poquito con lo que dice Jaime, es decir, toda decisión que tomes, buena o mala, va a tener consecuencias. Y va a tener consecuencias porque estás ligado a mucha gente. ¿Tú crees que no? Nos han tratado de convencer de que estamos separados, pero en Ujú, realidad no solo todos nosotros, sino todo ujú. estamos conectados, Sí. todos somos parte de una sola cosa. Todo lo que haces ahorita, Trujo, me afecta a mí.
tú. Y lo que hace alguien en China me afecta a mí. Sí. Y lo que haga yo aquí les afecta allá también. Ahora te voy a hacer una pregunta. Esta es una pregunta que tienes todo el derecho de decir, ¿sabes qué? Paso. Ujú, Mucha gente explica esto a partir de sus religiones. ujú, Y muchas religiones acostumbran a su gente a no cuestionar nada. ajá, Por eso es que de pronto las nuevas generaciones tienen conflictos en creer estas religiones ancestrales, ujú, donde ellos preguntan, los chavos hoy preguntan y quieren una respuesta, y algunas religiones les dicen, no, esto es un acto de fe, lo que yo te dije eso es lo que es y no tienes por qué preguntar. ujú. Pero yo creo que tú no vives esa realidad así. No, Tú formas parte desde hace muchos años de un grupo de gente que cree cosas diferentes y que se prepara diferente. ujú. ¿Qué grupo es este? Pues yo soy cienciólogo o Scientologist. ¿Qué quiere decir eso para los que no lo saben? Pues un Scientologist, la palabra Scientology quiere decir logo, que es estudio de, y scio quiere decir conocimiento. Entonces la palabra Scientology quiere decir el estudio del conocimiento. Eso quiere decir la palabra en Lo latín. que en otros lados también se llama cienciología, Ajá. y antes le decían dianética. Dianética es un libro que se escribió en 1950 y dianética viene del latín dia, que quiere decir a través, y nos, que quiere decir mente. Entonces la palabra dianética quiere decir a través de la mente. Y es un libro que te explica cómo funciona la mente y que te dice cómo uno se puede curar a través de la mente. Ese es ese libro. Scientology es una religión y toca el tema de que todos somos espíritus. Por eso está considerada una religión. Pero no se mete con tu fe, no se mete con tus creencias. Vienen mucha gente a estudiar Scientology, pero son judíos, son De católicos, todo son el mundo, mormones, son budistas, porque no se mete con eso tan personal que es tus creencias personales. sobre todo de las raíces familiares, etcétera. Sí, O sea, eso no lo toca, claro. sino que es como un estudio Sí, es como una filosofía personal. aplicada, digamos que hay cursos de superación personal. ¿Qué tanto ha cambiado la cienciología tu vida? Uy, toda, Por completo. por completo. ¿Hace cuántos años formas parte de la cienciología? Pues empecé a estudiar Scientology cuando llegué en el 97, creo que alrededor del 99, más o menos. Más o Estamos menos. hablando de más de 20 años. Sí, ya más de 20 años llevo estudiando Scientology. Se dice fácil. Se dice fácil, pasa el tiempo rapidísimo, o sea, wow. La, Pero, la poca gente que yo conozco de Scientology es gente que estudia, ujú, específicamente estudia. ujú. Es que son cursos. Por ejemplo, si yo cuando entré a Scientology, me acuerdo, yo era un chavo que traía muchas preguntas en mi cabeza, que traía muchos conflictos. Yo era de los que me enojaba por cualquier cosa o me deprimía y yo no sabía por qué me pasaba eso. Que eras muy explosivo. Era completamente explosivo, era completamente se ponía el día gris y ya estaba yo llorando, era muy sensible y siempre, o sea, no tenía algo que me funcionara, Ok, tal cual. ok, ok. Entonces yo llegué a ir a psicólogos, llegué a ir a muchas religiones y yo estaba buscando respuestas y no le encontraba. Hasta que llegué a Scientology, ahí pude descubrir por qué me deprimía, por qué me sentía de cierta manera, por qué no, o sea, en los cursos de Scientology encontré las respuestas a mis problemas. ¿Estos cursos son una forma de terapia? Sí, de hecho, el libro de Dianética, Ajá. que es el libro que te dice cómo funciona la mente, te propone una terapia para poder, quitar todas estas miedos, compulsiones, obsesiones, toda esta cosa que uno trae de toda la vida y te libera.
te libera de esos problemas o de esas cosas negativas, traumas, momentos negativos del pasado. De eso sirve Dianética. Entonces yo traía muchos traumas y muchos momentos negativos en mi Como vida. la mayoría de la gente. Pues sí, pero... Todos cargamos Ujú, en una mochila nuestros traumas, nuestros miedos, los propios y los que heredamos y ujú, bla, 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 bla. Es exacto. gigantesco. Ajá. Pero, ejemplo, tú eres un actor. Ujú, Yo he escuchado gente que cree que al meterse a Scientology lo van a ayudar a ser actor y a progresar en su carrera. Yo lo he mm, escuchado por muchos lados y no solamente en Scientology. La gente tiene muchas razones y motivaciones personales específicas para entrar a una religión, a otra, etcétera, etcétera. ¿Tu razón en ese entonces fue, al entrar, cuál? Pues, o sea, en una onda más personal, era como yo traía todas estas broncas de las emociones. Ajá, Y con Dianética y Scientology me pude liberar de esa carga que yo traía con todos estos problemas. okey. Lo cual, obviamente, tiene una consecuencia o una repercusión en mi carrera como actor. A ver, explícanos ahí, por favor. Te voy a contar. Sí. Esto también es bien personal, no lo he dicho mucho, pero bueno, que estoy diciendo cosas. Este, Aquí estoy de en la vida bocón. cotidiana. Entonces, eh, yo hice una obra de teatro en México, eh, en el CADAC, Claro, claro, del maestro Héctor del Azar, maestro Héctor Azar, ¿cómo no? Coyoacán. en Coyoacán, y yo hice una obra de teatro que se llamaba El Tintero. Entonces, El Tintero era la historia de Croc, que Croc era pues alguien que iba a la oficina y escribía y con tintero de tinta que estaba escribiendo y trabajaba, pero su esposa vivía, entonces era una obra como fársica y demás de 2 actos. Éramos 20 actores en escena y yo tenía el papel de Croc, del personaje principal. Entonces, pues era pues, mucho diálogo y mucha energía y hacíamos 2 funciones los sábados, 2 funciones los domingos. Entonces estaba padrísima la obra. La verdad es que a mí es una de las obras que más me ha gustado hacer. Pero un día eh, llegué a presentar la obra y desgraciadamente yo estaba chavo, ¿no? Y tampoco es que me justifique, pero pues es la verdad. Estaba chavo y pues estaba crudo ese día. Y estaba sin comer y no había dormido bien, y aparte la cruda y demás. Entonces, pues presentamos la obra, pero en el intermedio, o un poquito antes del intermedio de esa función, las manos se me engarrotaron y se me quedaron así, no las podía mover. Entonces empecé a no convulsionarme, pero de un ataque raro, ¿no? Entonces, pues el director de la obra bajó, me vieron ahí tuvimos que parar la obra, se regresaron las entradas, ¡fum! Pero esto fue al principio de mi carrera, hace muchos años. Entonces, obviamente, pues nadie sabía qué había pasado, nadie sabía qué me había pasado. Entonces, muchas preguntas mías de, puta, ¿cómo le voy a hacer si yo quiero ser actor? Me pasó esto. O sea, ¿de dónde? O sea, ¿cómo? Entonces, para no hacerte el cuento largo, muchos maestros me dijeron, no, es que tienes que comer plátanos, no, es que tienes que tomar más potasio y tomates, no, es que tienes que respirar con una bolsa de no sé qué, no, es que te dio pánico escénico, no, es que, Todo el mundo sabía. todo el mundo me dio su opinión, ¿no? Entonces todo el mundo me decía, me llegaron a decir cosas hasta de, no, es que tienes mucha energía y tienes que ser más tranquilo. O sea, habían tantas respuestas de tantas opiniones de tanta gente acerca de lo que a mí me había pasado y yo no sabía qué me había pasado. Claro, Y claro. ningún maestro me podía dar la respuesta. Claro, claro. Las Y para 1000 mí, hipótesis. y para mí era un problema grande porque yo quería hacer esto toda mi vida. Entonces, y me acuerdo que en ese tiempo, yo hacía teatro, esta función los sábados y domingos, pero también estaba yo en teatro bar. Entonces yo iba a la casa de los comediantes los jueves, los viernes, los sábados, me presentaba en el bar Wow.
con tu hermano, de repente yo veía wow, wow, y de repente yo tenía mis sketchillos ahí, Mar Escalante, Claro, Carlos con Mara. Eduardo Rico, puta, el de los mopeds, ya se me fue el nombre, pero bueno, el ¿Filio? Mofles, el que El del, el tenía, del... o sea, ¿te acuerdas quién? Sí, Sí, claro, claro, claro. claro, los Esos Mobles. tiempos padrísimos, Alfonso Villalpando, no tanta gente, pero imagínate que yo me tenía que presentar también en el Teatro Bar y yo cuando empezaba a hacer mi rutina, empezaba a sentir el hormigueo en las manos y decía chin, 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 y sentía como que se me... O sea, era sufrir, ya no era Tú disfrutar. ya le tenías mucho miedo a eso. O sea, era, Estabas predispuesto a ello. fue total. Entonces, pero no podía manejarlo y a veces se me volvió a conectar un par de veces. Entonces yo decía, bueno, ¿y cómo le voy a hacer si yo quiero actuar? O sea, y esto es lo que ya decidí de hacer toda mi vida. Pues ni modo, pues, ¿qué hago? Entonces, total que mi papá me acabó llevando a un doctor, que yo creo que no sé si era psicólogo o qué, pero me mandó una medicina que se llamaba Tafil. Y yo era un chamaco Ah, ok, 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 ok. y puta, el Tafil me noqueó. Sí, por O sea, me supuesto. tomaba un Tafil y me noqueaba Sí, una claro, semana claro. en la cama sin moverme. Entonces mi papá llegó y agarró las medicinas y las tiró y dijo, olvídate, a vivir, órale. Total que ya me las dejé tomar, él solito dijo, no, esto no es la solución. Total que Porque pasó, además es altamente sí, adictivo. está grueso, esa droga es muy, muy, muy fea. Total que para no hacerte el cuento largo, pues pasé ahí como pude, me metí a hacer novelas, seguía yo trabajando porque me seguía cayendo trabajo. Hice la novela esta de Acapulco Bay, me vine para acá y acá en Estados Unidos, Eduardo Palomo, un gran amigo, Claro, en paz descanse. él Gran actor, estudiaba, gran actor. sí, y él estudiaba Scientology. Y yo sabía, y yo lo admiraba mucho a él. Y tuve la oportunidad de preguntarle y de decirle, oye, ¿cómo ves esto? Y me dice, no, pues haz un curso a ver si te ayuda, sin compromiso ni nada. Entonces entré, hice un par de cursos y luego hice el de Dianética. Y en Dianética me hicieron la terapia, porque es una terapia donde tienes a alguien enfrente de ti que te hace preguntas y te escucha. Nada más. No hay que te dicen opiniones de qué tienes que hacer y O qué sea, no no te te... califican, no No te te dan, juzgan, no te califican simplemente pones las cartas sobre la mesa. y ellos te hacen preguntas que esas preguntas están muy bien creadas. El diseño. Sí, el diseño de la pregunta es ¡piu! Como láser. Entonces me hacen las preguntas, empiezo a responder y me voy al pasado y me voy al... Y puta, y me doy cuenta. Y esto es bien personal, pero lo voy a decir. Eso que me pasó con las manos fue de un accidente de motocicleta de cuando yo tenía 13 años. Y estaba reestimulado. Y estaba conectado. A ver, a ver, a ver, a ver. Entonces, hay un accidente a los 13 años, Ujú. pero ¿qué tiene que ver? ¿Qué pasó con ese accidente? Evidentemente hay un estrés. ¿Qué pasó con las manos? ¿Cómo llegas en estas preguntas Ujú. a esa respuesta? Porque yo estoy convencido que toda la información está en la cabeza. Ujú. Hay que saber llegar a ella. Ujú. Pero de pronto cuando llegas a cierta información, cae como los 20 de una rocola. Plac, 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 y algo pasa dentro que Ujú. revoluciona. Ujú. ¿Recuerdas ese momento específico donde dijiste, llegamos a? Sí, es que esa es la maravilla de esto, de Dianética, Del porque diseño de de Dianética. las preguntas te lleva ahí a donde dices. Entonces, cuando yo pude darme cuenta del accidente de moto y de cómo estaba relacionado, o sea, porque esto tiene un diseño, Dianética, o sea, L. Ron Hubbard diseñó esto de una manera donde te lleva al meollo del asunto y vuela la cosa. Te detengo un momento. Ajá, Dijiste L. Ron Hubbard. ajá. Hay gente que no sabe quién es. Bueno, L. Ron Hubbard, pues fue un americano que él escribió el libro de Dianética y él, pues digamos que fue un gran escritor en la época del pulp fiction.
que en español sería la ficción de pulpa, que es el material del periódico, como las historietas. Entonces él escribía muchas historietas de ciencia ficción y no nada más de eso, escribió de vaqueros, de Sí, detectives, de... tiene Sí, obras o sea, in fue muy... cantidad Tenía, gigantesca. tenía 30 seudónimos y él competía consigo mismo en la época dorada de Hollywood, de la época del Pulp Fiction. Él escribió La Isla del Tesoro, él escribió muchas historias padrísimas y básicamente después ya se metió con el dinero que hizo como escritor, con el dinero que hizo, él se pagó su investigación para encontrar cuál era el común denominador del ser humano. Entonces él descubrió que el común denominador del ser humano es sobrevive. Todos queremos sobrevivir. Entonces se metió a estudiar en el campo de la mente y de esto y lo otro. Él fue a la Segunda Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial él de la guerra quedó parcialmente ciego y paralítico. Entonces él se empezó a aplicar dianética, que era su investigación a sí mismo. Entonces cuando se fue a dar de baja al ejército, les dijo, aquí está, señores, me vengo a dar de baja. Ellos dijeron, no, usted no es la persona esta, porque usted está caminando y usted puede ver, y la persona esta está paralítica y ciega. Entonces, pues, él se aplicó los conocimientos que él ya tenía a sí mismo. Entonces, obviamente, la gente dijo, oye, pero qué bárbaro, y por ahí una señora se enteró y dijo, oigan, es que mi esposo acaba de tener un accidente, se clavó un anzuelo en la pierna cargando cajas en los barcos, somos una familia de 8 niños y mi esposo es el Y sustento de la dependemos casa. de él, claro. Entonces, la señora le dijeron, pues el señor L. Ronald Hobart se salvó paralítico y ciego y a lo mejor él puede ayudar a su esposo. Entonces los conectaron. Entonces él fue con el señor que se le había clavado el anzuelo de las cajas y le empezó a aplicar dianética. En lugar de cortarle la pierna, se la salvaron. Entonces por ahí un abogado y un doctor se enteraron y dijeron, oye, queremos esto. Vamos a llevárselo a los doctores, a la Asociación Médica Americana. Entonces fueron a la Asociación Médica Americana y pusieron en un hospital en práctica aplicar dianética a todos los pacientes. ¿Y qué crees? Que empezaron a mejorar todos. Y el mero mero de la Asociación Médica Americana en ese momento dijo, aquí no queremos eso. ¿Y qué te puedo decir? O sea, ¿En qué momento la terapia se vuelve religión? porque esto que él le aplicó era dianética, que dianética tiene que ver con la mente. Ujú. Después él dice, oye, pero es que hay algo más, no mente, entonces hay algo más, ¿no? Y empezó a investigar ya en el campo del espíritu. Y cuando empieza a investigar más en el campo del espíritu es donde él crea Scientology, que ya tiene que ver el tema de cómo ayudar al espíritu. Y eso es Scientology. Entonces hay mucho conocimiento en Scientology, cursos que te ayudan a ti como un ser espiritual. No te cambia la fe, no te cambia la religión, simplemente son conocimientos que te ayudan. Y pues a mí me ha ayudado mucho porque pues los cursos de comunicación que hay me han ayudado tremendamente como actor. Los cursos de, pues de dianética, de lo que me había pasado, pues me ayudó increíblemente. Y ya después de esa sesión nunca me volvió a pasar lo Nunca de, más ¿no? volviste. Ahí yo me contesté y ahí, pum, pum, podemos hacer lo que queremos. Y ya. ¿Tú dirías que Scientology te ha abierto las puertas? Sí, 100%. Ahora, ¿te ha cerrado puertas? Pues si me las ha cerrado no me he enterado. Entonces, Digo, porque yo te lo digo como alguien que no es de Scientology. ajá. Y yo sé que hay mucha gente que tiene reacciones encontradas Sí, contra lo que se mueva. claro. No es Scientology. Sí, Cristianismo, catolicismo. Si crecen que la hormiga, también van a decir, ¡eh! Ese está mal. sí. ¿Alguna vez has tenido un encuentro así? Mm, Sincero, honesto, directo, donde te digan, yo tengo algo en contra de ustedes. pues así de Porque usualmente abierto. es raro encontrar que alguien te diga directamente. Pues mira, realmente yo soy como muy alivianado, tú me conoces. Sí, por Y supuesto. pues no me gusta meterme en broncas ni de nada.
Yo Scientology lo hago porque a mí me ha funcionado mucho en mi vida y pues le ha ayudado mucho a mi familia también. Ok. Y pues, o sea, mi tía, la del coche, La del coche. que en paz descanse, pero ella era alcohólica. Ok. Entonces a ella le hicieron la terapia de dianética y dejó el alcoholismo. Entonces esos, y digo, no, no O está sea, tú hecho. tienes pruebas y evidencias concretas de cómo les ha ayudado en su vida a muchas personas, Sí, a mi mamá, a mi a esposa, ti mismo a mi y a tu familia, familia. a mis amigos, claro. O sea, yo no me baso, o sea, es que creo que yo también, muchas veces cuando alguien no conoce de algo, pues no puede hablar de eso. Entonces, pues tienes, aquí en Scientology dice el Ron Hubbard, lo que es verdad para ti y Claro, para nadie más. por supuesto. Entonces, pues yo creo que la mejor manera de ver si te va a funcionar o no es lo que me dijo Eduardo Palomo, pues haz un curso a ver si te jala, güey. Y me jaló. Bien. Entonces, pues la verdad Y es de que eso ya muchos sí, años. si no, no llevaría 20 años ahí. Y aparte, pues la verdad del asunto es que he hecho muy, muy buenos amigos. O sea, creo que mi vida definitivamente ha mejorado con Scientology. Esto es La Vida Cotidiana USA con Jaime Aymerich, que se ha abierto a contarnos cosas muy, muy íntimas, como su religión. Cosas que muchos callan y que Jaime habla abierto, directo, no para darte gusto, para darse gusto a él. Y eso es muy importante. Regresamos. Los observadores quieren que hagamos equipo. Creo que no sería muy buena compañera. Quédate, veamos qué pasa. Como quieras.